¿Qué es la Biblia? Sesión 4 ya, los apuntes y preguntas, comentarios, grupo WhatsApp, todo vía i-cc.cl/Biblia o con el código QR, llega exactamente al mismo lugar, excepto por el email para hacer preguntas. Es palabra@i-cc.cl si quieres hacer una pregunta, tiene una duda, o también puedes mandar algo en el chat de WhatsApp. Propósito del estudio, queremos contestar dudas. Eso, básicamente, referente a la Biblia. Todas las dudas que podría tener, ahí están la posibilidad para hacer preguntas y responder a consultas. Y también queremos derrotar los mitos y rumores y mentiras y malentendidos y doctrinas falsas y todas las cosas malas que no son correctas referente a la palabra de Dios. Y hay mucho de eso en el mundo hoy. Conclusión de la semana pasada, llegamos a ver el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y la conclusión era que tenemos bastante confianza que Moisés fue el autor de los 5 libros, todos los 5 libros. Posiblemente él citó otros libros en alguna parte, por eso hay a veces diferencia en el estilo. Y algunas partes obviamente fue editados y actualizados posteriormente por otra persona. Por ejemplo, el cuento de la muerte y sepultura de Moisés obviamente no fue escrito por él. Y cosas así. Pero gran parte, la mayoría de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, escrito por Moisés. Eso ya no está en duda. Ahora vamos a ver los libros individuales del Pentateuco, o los primeros 5 libros. Sesión 4, Génesis. Entonces, vamos a comenzar con Génesis. El formato que vamos a usar para todos los libros es lo mismo. Vamos a ver primero el contexto histórico, después un versículo clave, el propósito del libro, algunos otros detalles así. Entonces, primera vez que vamos a ver esto, el formato, pero se va a repetir para todos los libros. Génesis, el contexto histórico es Moisés escribió durante la peregrinación de 40 años en el desierto. Vamos a hablar referente a esa peregrinación cuando llegamos a Éxodo la próxima semana. Pero Génesis cubre toda la historia de la humanidad, desde la creación del universo hasta los tiempos de José. Hoy día vamos a ver quién es José, qué hizo, cuál es su fama. Versículo clave de Génesis es Génesis 1:27, que dice, Dios crió al ser humano a su imagen, lo crió a imagen de Dios, hombre y mujer los crió. Claramente es bastante importante que el Señor nos crió a nosotros, si no, bueno, no había nadie aquí para hacer este estudio y para escucharlo. Tema principal de Génesis, orígenes, principios, inicios. Y la historia de la humanidad inicialmente, los primeros tiempos de la humanidad y específicamente llegando después a Israel. Propósito, documentar los orígenes del universo, de la tierra, del hombre, del pecado, de la nación de Israel, como también establecer la base de la relación entre Dios y el hombre. Grande rasgo, eso es Génesis, orígenes. Es la introducción a toda la Biblia. Sin Génesis sería mucho más complicado entender el resto de la Biblia. En general, Génesis relata la historia de orígenes y principios, empezando en capítulo 1 con la historia de la creación del universo. Génesis 1 al 5 y después saltando a 31, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ese es el inicio. El primer capítulo básicamente son las 6 días de creación, terminando con eso, con Dios mirando todo lo que había hecho y diciendo, esto es muy bueno. Incluso esa frase es interesante porque los primeros 5 días de creación, después de cada día, el Señor dice, este es bueno, este es bueno, este es bueno. Pero después de haber hecho el hombre, dice, este es muy bueno. Como va subiendo la vara diciendo, esto es espectacular, es perfecto, es justo lo que hay que tener. Ahora, obviamente, Moisés, sabemos que escribió esto, pero no estaba presente en persona para ver la creación del universo con su propio ojo. Había sucedido millones de años antes. Por lo tanto, está claro que por lo menos el primer capítulo de Génesis fue una revelación directa de Dios a Moisés. De una forma u otra, Dios mostró a Moisés cómo estaba el inicio de todo, y Moisés con su lápiz y papel, o papiro mejor dicho, estaba tomando apuntes. Dios mostró a Moisés cómo se creó el universo, como también varias etapas de la creación en términos que Moisés podría entender. Obviamente, esto tiene que ser como una explosión mental para Moisés, mirando la creación, la luz que existe después de las estrellas y la tierra y la luna y todo esto, tiene que ser como, no sé, que no me cabe en la cabeza, pero Moisés de cierta forma recibió esa revelación y logró escribir esa descripción bajo inspiración divina, obviamente. Sorprendentemente, la narración de la creación del universo en Génesis 1 concuerda muy bien con la mejor teoría científica de hoy en día. ¿Por qué ponga tanta énfasis en esto? Porque hay muchas personas que dicen, no, la ciencia contradice la Biblia, o es el uno o el otro. No es posible creer en la ciencia y también creer en la Biblia. Mentira. La ciencia y la Biblia confirmen mutuamente el uno al otro. Y aquí vamos a ver algo de eso. No están en contradicción, obviamente la Biblia no es un libro científico y los libros científicos, los documentos científicos tampoco son religiosos. Por lo tanto, hay mucha área donde no tocan. Pero en lo que se puede ver de los dos, siempre están concordando, siempre están de acuerdo. Pero no fue así siempre. Hasta el año 1964, por ejemplo, la mayoría de los científicos se reían de este cuento de hadas de la creación en Génesis, porque ellos sabían en su mente, pensaban que el universo no tuvo principio. Siempre había existido, no había creación, el universo siempre es. Esa fue la teoría científica y se llamaba teoría del estado estacionario y tenían mucho escrito sobre esos, de cómo había sido siempre así, que no hubo nunca creación, pero en 1965 eso cambió, porque los mismos científicos hicieron un experimento que se llama medición de la radiación cósmica de fondo, y ese experimento reveló que el universo efectivamente tuvo un principio. Y ese principio básicamente consistió en una enorme explosión de luz o energía partiendo de la nada. Y ellos dieron cuenta también que no es que había un espacio y que había algo en el espacio que explotó. Con su teoría, con su experimento, lograron probar que no había nada, ni siquiera espacio. Y la explosión era espacio, era energía, era tiempo, era
todo lo que se ve, lo que nosotros llamamos el universo. O sea, fue creado de la nada, tal como dice la Biblia. No les gustó a muchos científicos, trataron de encontrar otra forma de interpretar la información, pero no había caso, y hoy en día la teoría del Big Bang es la forma aceptada de los científicos. Y dejaron de leer el cuento de hadas en Génesis, porque concuerda perfectamente. Interesante, ¿no? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y los científicos dicen, en el principio había nada y después había luz. No sé qué otra forma puedo usar para describirlo. Están diciendo lo mismo, de forma diferente, sí, pero es exactamente lo mismo. La secuencia de la creación es exactamente lo que encontramos en los estudios científicos también. Primero luz, después separación de los elementos, la formación de la Tierra, millones de años después, la aparición de plantas en la Tierra, la aparición por primera vez del Sol, la Luna y las estrellas, aparecen, ya existieron, pero no eran visibles porque la Tierra está tapada con nubes. Y cuando despegaron, desaparecieron las nubes, ahí por primera vez el hombre o criaturas que están en la Tierra podrían ver Sol, Luna y estrellas. No es que llegaron a existir en ese momento, simplemente fueron visibles por primera vez. Después, vida en las aguas, vida en el aire. Esa es la secuencia que dice la Biblia y también la ciencia. La vida comenzó en las aguas, después los pajaritos y finalmente vida en la tierra, animales. Si yo iba a pensar cómo se formó todo esto, seguramente voy a pensar que todo empezó con algo simple en la tierra. Y quizás después algo logró a nadar y finalmente algo logró volar, porque caminar en la tierra es fácil, vivir en el agua es más difícil y volar aún más difícil. Pero tanto la Biblia y ciencia dicen no. Primero las aguas, después el aire y finalmente la tierra. Y terminando con todo con el hombre. Esa es la secuencia que está en Génesis y esa es la secuencia que dice en la ciencia. Obviamente, la forma que Moisés tiene para describir esta cosa en Génesis no es muy clara ni científica, porque la Biblia no es un libro científico. Es un libro de cómo vivir la vida, es un libro espiritual, es un libro religioso que tiene que ver con Dios. Por lo tanto, no usa términos científicos. Incluso en los tiempos de Moisés no había en su idioma muchas palabras científicas que tenemos hoy en día. Entonces, Moisés tuvo que usar la palabra que existió. Tampoco tenía los conocimientos que tenemos hoy en día, conocimiento científico. Entonces, él tuvo que hacer lo mejor que podría, mirando lo que Dios está explicando o revelando en una visión, no sabemos cómo, y haciendo lo mejor posible para registrarlo. Y logró hacerlo. Esa foto que está en la pantalla, tú lo ves y dices, ah, sí, obvio, yo sé quién es. Pero imagínense una persona que vivió en el año 1400, cuando ve esa foto. No va a entender nada, porque la bicicleta no había sido inventada todavía. A lo mejor puede ver que hay ruedas, pero no va a tener idea qué es esta cosa. O alguien que vive en el año 1500, mirando esta escena, va a marcar blanco, no va a tener idea de lo que está pasando. O alguien que vive en 1600, ¿qué está haciendo este hombre? A lo mejor puede decir, bueno, está comiendo una cosa redondo, tiene otra cosa en la mano, parece que está sentado, tiene algo apretado en la oreja, pero no puede decir, es un hombre comiendo donuts mientras que escucha su celular y tomando café en el auto. No puedes usar esa palabra porque esa palabra no existió en el año 1600. Podría ser algo para describirlo, pero nunca va a hacerlo en forma precisa. Alguien que vive en el año 1700, muestra esa foto, ¿qué va a decir? No sé, gusano metálico
culebra, no tengo idea qué son, culebra de un solo ojo, largo, no va a entender que son trenes. Nosotros miramos eso, sí, entendemos fácilmente. Y alguien que nació en el año 1800, trate de explicar eso. Trate de explicar cosas de cohetes y naves espaciales y todo eso. Y diré, ok, toma esa foto y escribe. Explique lo que está mirando. ¿Cómo podría hacerlo cuando en su idioma no existió la palabra ni conocimiento para describirlo? Entonces, pensando desde ese punto de vista, Moisés hizo un trabajo espectacular en tomar todo lo que el Señor está mostrando y escribir Génesis. Capítulos 1 y 2 de Génesis relatan la historia del principio del universo y también el principio del hombre. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Ahora, esta última parte no entendemos mucho en español, porque es un juego de palabras en hebreo. Se llama mujer porque del hombre fue sacada. Ahí Adán está haciendo un chiste, básicamente. Hay una traducción de la Biblia, creo que es la Reina Valera, que dice, se llamará varona porque del varón fue sacada. Eso es más similar al sentido original de la palabra, porque la palabra mujer y hombre en hebreo son casi idénticos, incluso mujer parece que es parte de la palabra hombre, entonces ahí Adán está, o Moisés está haciendo ese juego de palabras. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Pero no todos los orígenes están en Génesis. Antes de llegar al capítulo 3, no olvide que estamos tratando de hacer este estudio en orden cronológico de los eventos, de los hechos, comenzando con la creación. Pero antes de llegar al capítulo 3, tenemos que ver el origen de los ángeles y también de dónde viene el mal. Había preguntado eso alguna vez, ¿cómo que el mal llegó al mundo? Bueno, para contestar eso, la respuesta no está en Génesis. Tenemos que tomar un desvío por el libro de Job. Y para entender Job, necesitamos un poco de contexto. Si se acuerdan, la semana pasada yo había dicho que Job probablemente era el primer libro escrito. No relata nada del inicio de la creación ni nada del estilo. Relata la historia de un hombre que se llama Job. Pero probablemente es el primer libro que fue escrito. El contexto que necesitamos. Job es un hombre que vivió en los tiempos de Abraham, unos 2200 años antes de Cristo, o sea, 4200 años atrás para nosotros. Vamos a ver, a conocer a Abraham más tarde hoy, pero vivieron más o menos en la misma época. No sé si se conocieron, probablemente no, pero Job y Abraham vivieron en ese tiempo. Job era muy rico, el hombre más rico de su zona, de su tiempo, pero también recto y justo y muy comprometido con Dios. La Biblia explica que está actuando casi como sacerdote para su familia. Está orando, está haciendo sacrificios, muy recto, muy bueno este hombre Job. Y de repente pierde todo. Todo, estoy diciendo todo.
su riqueza, su ganado, su familia, hasta su salud, todo. Y él termina en la ruina total. Ahí la Biblia dice que quedó ahí sentado bajo un árbol, con llagas en su piel por todos lados, por ese problema de salud que tiene. Y lo único que podría hacer es encontrar un trozo de un vaso quebrado y usarlo para rascar su cuerpo. El pobre Job no entendía por qué. El hombre bueno está haciéndolo bien, está ayudando a los pobres, a los huérfanos, a viudas, está tratando todo bien, con justicia. Job no puede entender qué me está pasando. Él piensa que Dios lo está castigando injustamente porque no había hecho nada para merecerlo. Él reconoce que es pecador como cualquier hombre, pero no había hecho nada para decir, ok, merezco esto que el Señor me quitó todo. Y dice, Señor, ¿qué pasa aquí? No entiendo, ¿por qué me está castigando? Incluso él llega al punto que quiere demandar a Dios en algún tribunal. Él quiere presentar su caso, dice, Dios, presenta tu caso, aquí está el mío, yo soy inocente, presenta tu caso. Vamos a enfrentarnos en este tribunal. Está enojadísimo y uno puede entender también, con razón está enojado. Lo que no esperaba Job es que Dios iba a responder. En capítulo 38 de Job, Dios hace precisamente eso. Se presenta y contesta a Job, pero no en la forma que Job esperaba. La respuesta de Dios a las acusaciones de Job es sarcástico, es irónico. Y cuando uno lo ve, dice, pobre Job, ya está sufriendo y ahora Dios viene con esto cruelmente, está diciendo, vamos a ver. Pero la intención de todo esto es hacerle entender a Job que Dios está en control y Job solo tiene que confiar en Dios. No confiar en su propia interpretación de justicia, sino tiene que confiar en Dios. Es el propósito de la palabra de Dios. Ahora, todo este trasfondo que estoy contando es necesario comprender por qué Dios parece ser tan cruel con Job en su respuesta, pero realmente no es así. No está siendo cruel. Dios está ilustrando a Job que nunca podría entender las cosas de Dios porque Job es solo un hombre, mientras Dios es Dios. Y la forma y las cosas y el pensamiento de Dios, Job no iba a tener la capacidad para entenderlo. Entonces la forma que Dios se dirige a Job tiene ese propósito. Dios contesta a Job así, de esta forma, en capítulo 38, versículos 4 al 7. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Wow. Ahora pueden entender por qué era necesario hacer esa introducción antes, porque uno ve eso y dice, wow, el Señor está ahora dando latigazos al pobre Job. No, está diciendo, Job, no puedes entender esto, lo que estoy diciendo, lo que te está sucediendo, no puedes entender, porque tú eres un hombre y yo soy Dios. Pero como Job había como demandado a Dios, Dios está respondiendo de esta forma. Pero la forma de responder no es el punto acá. El punto acá es, ¿dónde estabas cuando puse la base de la tierra? ¿Sobre qué están puestos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría?
Eso es, finalmente llegamos al médula de las cosas. Este versículo es de suma importancia para comprender el origen de los ángeles. Es Dios mismo hablando aquí, diciendo, Job, tú sabes tanto. Entonces, cuando yo puse las bases de la tierra, ¿dónde está? ¿Tú viste que los ángeles estaban cantando de alegría cuando yo estaba formando la tierra? ¿Qué quiere decir? Dios está diciendo que antes de la formación de la tierra, los ángeles ya existieron, porque todos los ángeles gritaban de alegría a ver Dios formando la tierra. Están diciendo, sí, me gusta, mira lo que está haciendo, que está formando la tierra, wow, excelente, Señor, alabamos tu nombre. O sea, existieron antes de la creación de la tierra, pero no existieron en el momento de la creación del universo. Conclusión, en algún momento entre la creación del universo y la formación de la tierra, Dios crió los ángeles. Y eso es importante para algunos temas teológicos que no vamos a llegar a hablar ahora, pero este versículo es clave para entender. Cuando Dios creó la tierra, ya existieron. Pero en el momento de crear el universo, millones de años antes, no existieron. En algún momento intermedio, Dios hizo los ángeles. Ahora, ya tenemos claro de dónde entran en escena los ángeles, pero pronto ocurre algo con uno de estos ángeles específicamente y tenemos que tomar otro desvío para averiguar qué era que pasó. O saltamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, 12 al 17. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. ¿Quién está hablando aquí, Dios? Claramente Satanás. Ese es el origen de Satanás. Incluso era el más bello de todos los ángeles hasta que su orgullo causó su caída. Pero ¿qué es que hizo? Aquí no dice nada, dice su orgullo, tú te encontraste muy bello y su orgullo causó, y por eso te eché del cielo, dice Dios. Solamente echarlo porque encontró a sí mismo bello. No, tiene que ser más que eso. Vamos a ver. El desvío ahora cambiamos a Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado hasta el Seol, a lo más profundo de la fosa. Satanás quería ser Dios, nada más ni nada menos. Formó algún tipo de rebeldía en el cielo, como casi un motín diciendo yo seré Dios. Y parece que algunos ángeles siguieron en el cuento y Dios bueno, sigamos para ver qué pasó. Por eso fue arrojado del cielo a la tierra porque quiso ser Dios. Es un ángel criado, un ser criado. No es Dios, no tiene los atributos de Dios, pero quería ser Dios. Y por eso Dios dijo, no, aquí no, fuera. Pero no fue solo.
el desvío sigue. Ahora vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos al capítulo 12. Vamos a ver versículos 3, 4 y 9, que dicen así. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Hay que tomar en cuenta que Apocalipsis es un libro altamente simbólico, pero generalmente en el mismo libro se explica la simbología. El dragón no es un dragón. Aquí dice, fue expulsado el dragón y es la serpiente antigua y que se llama Diablo y Satanás. Entonces, deje claro que no es un dragón. Simbólicamente representa a Satanás como un dragón. Y este dragón, cuando fue echado de la tierra, aquí dice, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. No está hablando de estrellas, está hablando de ángeles. O sea, aquí simbólicamente damos a entender que cuando Satanás reveló y fue echado del cielo, tomó consigo un tercio de los ángeles que parece que también están en rebelión contra el Señor. Ahí está. Llevó un tercio de los ángeles en su rebeldía y todos fueron arrojados del cielo a la tierra. Ahora, es un poco enredado llegar a esta conclusión, pero creo que hemos logrado Ezequiel, Isaías o Apocalipsis. Bueno, comenzando con Job, ya tenemos claro lo que está pasando. Satanás fue un ángel. Todos los ángeles al inicio, cuando Dios estaba formando la tierra, todos están, wow, es excelente. Y en algún momento después de eso, Satanás dijo, no, yo quiero ser Dios. Comenzó la rebelión. Un tercio de los ángeles los siguió. Dios los echó de la tierra, del cielo a la tierra. Y esa es la situación hoy. Y esos ángeles que fueron echados son los demonios. Nosotros llamamos demonios, la Biblia también. Los ángeles caídos son demonios. Dios nunca hizo demonios, hizo ángeles. Pero esos ángeles tenían libre albedrío y eligieron no seguir a Dios. Eligieron seguir a Satanás y hoy en día son demonios. Pero tienen los mismos atributos de ángeles. Eso hay que tomar en cuenta. Pero ¿cuántos ángeles hay? ¿Y cuántos demonios? Estamos hablando que había 50, 60 y 20 siguieron, o son miles. ¿Cuántos son? ¿Se puede saber? ¿Se puede contar? Sí, se puede contar. En Apocalipsis capítulo 5 hay una pista muy, muy, muy buena. Que no olvide que Apocalipsis es una visión que tiene el apóstol Juan del cielo, pero es una visión, ¿cómo le puedo poner? Simbólica de hechos reales. Lo que él ve son símbolos como el dragón, pero ese dragón representa algo, representa a Satanás. Entonces aquí vamos a ver cómo él veía el trono de Dios en el cielo, Apocalipsis 5. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Ahí tenemos la respuesta. Millones de millones. Bueno, 1 millón multiplicado por 1 millón son 100 millones, más millares y millares. O sea, es un número enorme. Más de 1.000 millones de ángeles hay en este momento en Apocalipsis al final de la historia. Una cantidad incontable. Juan lo ve y dice, miles de millones hay aquí. Más de 1.000 millones. Y eso es los 2 tercios del total que quedaron después de la rebelión. Antes había mucho más. Los otros fueron arrojados a la tierra. Lo que quedan ahí en el cielo ya son 1.000 millones y más.
Por ende, el tercio que reveló los demonios también son un número enorme, incontable. Cientos de millones, quizás 1.000 millones, no sabemos, y están aquí en la tierra. Wow. Ese pensamiento como da escalofrío, ¿no? Los demonios están por todos lados, están alrededor nuestro. No podemos ver porque viven en el mundo espiritual, nosotros en el mundo físico, pero sí pueden influir en nuestras vidas. Y eso da un poco susto. No debería dar susto al creyente porque tenemos autoridad sobre los demonios, pero el no creyente debería tener susto. Ok, con eso llegó la maldad a la tierra. Así llegó la maldad a la tierra. Satanás quiso ser Dios, reveló, Dios lo echó y llegó a la tierra. Pero todavía no ha llegado a los hombres. Es otra cosa. Volvemos a Génesis. Hicimos todo el desvío para ver el asunto de los ángeles, de Satanás, de los demonios. Ahora podemos volver a Génesis y entender capítulo 3. Llegamos a otra historia de principios, y esta vez no es muy agradable, el principio del pecado, el principio de la desobediencia del hombre y el principio del alejamiento del hombre de Dios. Génesis 3, 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando encontré esa foto, yo pensé, eso es ideal para ilustrar cómo Eva vio el fruto. Ahora, la Biblia no que dice que fue manzana, como un grito popular, que fue una manzana, no sabemos, era un fruto. Pero la mirada que tiene esa mujer mirando las cosas, eso quiero, eso me gustaría. Encontré una foto muy buena para ilustrar el punto aquí. Pero también es el principio de la tendencia del hombre a echarle la culpa a otros por su propio actuar. Génesis 3, 11 al 13. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Mira, aquí nadie quiere tomar responsabilidad. Dios pregunta, mujer, ¿qué hiciste? No, pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dice, no, no, es la mujer que tú me diste, Dios, tú tienes la culpa, esta mujer, tú me regalaste esa mujer, por lo tanto tú tienes la culpa. Ella también, ella me dio fruto, yo no, yo solamente comí. Y después la mujer pregunta, ¿qué has hecho? No, no, yo no, la serpiente, sí, la serpiente tiene la culpa, yo no, yo solamente comí. Tendencia de los seres humanos somos así. Queremos echar la culpa a todos y todas las cosas, menos tomar responsabilidad y reconocer, sí, Señor, he pecado.
Qué triste, ¿no? Como resultado, Dios los echó del jardín, maldijo a Satanás y pronunció la primera profecía referente a Jesús. ¿Sabía que hay una profecía referente a Jesús en Génesis, en los primeros capítulos? Aquí está, en capítulo 3, 14 al 15. Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y probablemente está pensando, ¿qué? ¿Y dónde está la profecía referente a Jesús? Bueno, ahí mismo está. No se ve a primera vista, pero está. El pecado ha entrado al mundo y ahora se quiere un Salvador. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? La simiente de la mujer se refiere a Jesús, porque ese simiente que va a ser a Satanás te aplastará la cabeza. ¿Y qué va a hacer esa serpiente? Morderás el talón de esta persona, obviamente lo va a matar. Aquí hay una profecía, está, ok, simbólico, está en términos que no es tan fácil de entender, pero esa es la primera profecía que tiene que ver con Jesús y con la cruz en toda la Biblia. Porque aquí hay que tener un Salvador porque el pecado ha entrado en el mundo. Salvador es Jesús. Y va a vencer a Satanás por morir en la cruz. Satanás lo va a causar su muerte indirectamente, directamente, pero mediante su muerte, Señor gana. Es una profecía quizás un poco difícil de entender, pero ahí está. Primera profecía de Jesús en la Biblia. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú te morderás el talón. Con el pasar del tiempo, el pecado de las personas creció tanto que Dios tuvo que actuar de una forma drástica. Génesis 6, 5 al 9. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Aquí obviamente viene la historia de cómo Dios salvó a Noé, su familia y los animales para tener un segundo principio, para comenzar todo de nuevo. Génesis 6, 12 al 14. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas. ¿Cuáles medidas? Bueno, ahí están las medidas. Ahí está el arca de Noé construido. Es un bote que puede navegar, ahí está flotando. Hay un solo detalle aquí. Lo que ve acá es la mitad del tamaño real. Ese barco debe ser el doble de largo, el doble de ancho y el doble de alto para representar realmente el arca de Noé. Pero es interesante que alguien logró construir una réplica, aunque sea solamente la mitad del tamaño, y se nota que esa cosa es gigante, aunque sea la mitad. Aquí hay una jirafa, aquí hay un elefante chico, enorme la cosa. Con razón tomó Noé tanto tiempo construir la cosa. Después tenemos capítulo 11, donde llegamos al principio de las naciones en general. Génesis 10,
1 al 5. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Territorios, idiomas. ¿De dónde viene ese idioma? Bueno, viene del versículo 11 al 9 del próximo. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Nada que ver, dice mi amigo Naranjo aquí. Olvídalo, eso de esa leyenda de la Torre de Babel, puro mito, ¿no? Mentira, no es verdad. Tal lugar nunca existió, no hay ni un rastro de evidencia alguna en ninguna parte y muchas personas piensan así. Pero está esta foto aquí, muy interesante, del principio del siglo pasado, que muestra en esa zona algo como, no sé qué es, al fondo, depende que no tenemos una foto mejor. Pero tenemos una foto mejor. Parece las ruinas de algo. Aquí un montón de polvo y escombro y algo vertical. ¿Qué sería? Una casa, no sé, una iglesia. Qué pena que no tenemos una foto más moderna. Oh, tenemos una foto más moderna en color. Y ahora podemos ver algo interesante, pero todavía no queda tan claro lo que es. Si solamente tuvieron una foto quizás tomada en altura, te presento la Torre de Babel. Ahí está, tal como escribe la Biblia, y es una foto tomada de arriba hacia la ruina abajo, porque la Biblia habla que no era solamente una torre, sino una ciudad con una torre. Ahí está. Aproximadamente 95 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak, está la Torre de Babel. Ahí está la imagen de satélite que muestra torre, ciudad, eso, lo poco que queda después de tantos miles de años. La Torre de Babel no es un mito, existió y todavía existe hasta hoy en día. No queda mucho, pero algo queda. Bueno, ¿cómo sabemos que eso es la Torre de Babel? Bueno, por algunas razones principales. Primero, la ubicación. Según Génesis 11:2, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. ¿Dónde está Sinar? Bueno, Sinar es otro nombre para Babilonia. ¿Cómo sabemos eso? Génesis 10, 1, 6, 8 y 10. Vamos saltando para no tener los detalles entre medio que no son importantes. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Los hijos de Cam fueron Cus, Israel, Fut y Canaán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como primer gran guerrero de la tierra. Las principales ciudades de su reino, ¿de quién? ¿Reino de quién? Reino de Nimrod. Las principales ciudades del reino de Nimrod fueron Babel, Erech, Akkad y Calne en la región de Sinar.
Ahí tenemos. Babel está en Sinar, y Sinar sabemos en esta zona, porque se llama Babilonia en esos tiempos, hoy en día se llama Irak. Sinar, Babilonia, Irak, el mismo lugar exactamente. Entonces está en la ubicación correcta y también está en una llanura. Interesante, ahí habla de la ciudad de Akkad, y Akkad es el origen del idioma acadiano. Y tiene que ver, bueno, en el idioma acadiano la palabra Babilonia quiere decir la puerta de Dios o la reja de Dios. Porque ellos pensaron con ese torre iban a llegar a abrir el cielo y entrar a la puerta para llegar a Dios. Babel, la gente intentaron abrir esa puerta. Obviamente Babel, Babilonia, la misma palabra. Número 2, ¿cómo sabemos que es la torre? El método de construcción. Génesis 11:2 dice, así fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y eso es muy curioso. La forma normal de construir en esos tiempos era con piedra grande y a veces con una mezcla hecha de greda o de barro o algo así. Pero ladrillos cocidos y asfalto, muy raro. Y mi amigo Naranjo, ¿qué tiene que ver eso? No entiendo cuál es el asunto. No veo la evidencia. Bueno, ¿conoces a Nabucodonosor? Hombre famoso de la historia, rey de Babilonia. Él tuvo un nieto de nombre Nabónidos, que fue el penúltimo rey de Babilonia, y Nabónidos murió en el año 539 a.C. Y en el año 1854 después de Cristo, en una excavación en lo que queda de la ciudad de Ur, en Irak, otra vez, los arqueólogos descubrieron 4 cilindros con registros históricos del Imperio Babilónico. En Babilonia, ese cilindro era su forma de escribir. No tenían libros, no tenían rollos, sino tenían estos cilindros hechos de greda y escribieron sobre esos cilindros. Entonces, había bibliotecas llenas de cilindros, y habían encontrado algunos, pero 4 de esos tienen información histórica referente a la historia de Babilonia, y uno de esos son los logros de Nabónidos. Y en ese mismo cilindro, la inscripción que hay hace referencia a lo que hizo Nabónidos durante su reino, y en una parte dice que la reconstrucción de una torre que un rey que me precedió había construido, pero no completado. Y después dice, con asfalto y ladrillos horneados reparé sus piezas dañados y lo he construido de nuevo. Construido, pero no completado. La Torre de Babel fue así. Con asfalto y ladrillos horneados reparé sus piezas dañadas. A ver, una torre y una ciudad construida pero no terminado en Babilonia, en una llanura, preparado posteriormente y construido de ladrillos horneados asfalto en lugar de piedras y mezcla. Las coincidencias están sumando y sumando. Yo creo que se trata de exactamente el mismo lugar, porque en esa foto vimos esa torre que está aquí, pero si podemos acercar en esa foto, ¿qué vemos aquí? Esto está construido de ladrillos horneados y asfalto, que era una forma muy rara de construir en esos tiempos. O sea, eso, la Torre de Babel, muy alta probabilidad. Ahí está, nuevamente. ¿Qué material utilizaron para construir la Torre de Babel? Originalmente, según la Biblia, claramente, un día se dijeron unos otros, vamos a hacer ladrillos y cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Es tan poco común que hasta la Biblia menciona esto. Luego dijeron, construimos una ciudad
con una torre que llega hasta el cielo. Torre de Babel. Nabónidos había encontrado las ruinas de la Torre de Babel porque en su tiempo, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, pero en su tiempo había encontrado lo que queda de esa torre y lo reconstruyó usando los mismos materiales. Entonces lo que vemos hoy en día es la reconstrucción de Nabónido, también quedando en la casi nada. Ok. Después de esa historia de la Torre de Babel, en Génesis llegamos a otra historia de inicio, la nación de Israel. Recién vimos el cilindro de Nabónidos. ¿Se acuerda que yo había dicho que fue encontrado en las ruinas de la ciudad de Ur? Es quizás un nombre conocido, la ciudad de Ur, quizás lo había escuchado antes. Resulta que la nación de Israel también tiene sus orígenes en la misma ciudad. Después de la historia de la Torre de Babel, tenemos esto en Génesis 11, 27 al 31. Esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Teraj aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y ahí mismo murió Teraj a los 205 años de edad. Ur de los Caldeos, ciudad natal de Abraham, ahí nació, padre de Israel. Uno piensa, pero tan lejos de Israel, sí, tan lejos de Israel, pero ahí nació, y el Señor dijo, Abraham, tienes trabajo. El inicio de la nación de Israel viene en la forma de una promesa hecha por Dios a Abraham en las mismas palabras de la Biblia. Este texto anota Génesis 12, 1 al 5, es fundamental. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Muy interesante. Esa promesa del Señor Abraham es el inicio de la nación de Israel. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ur de los Caldeos, quizá está pensando, pero realmente existió tal lugar. Yo pensé que era un mito, una leyenda. Bueno, ahí está Ur de los Caldeos. Ahí está imagen satélite. Poco queda hoy en día, pero algunas de las ruinas todavía están. Y este que bueno, es una imagen de artista de cómo era en los tiempos de Abraham cuando nació allá. Pero el Sigurat ha sido reconstruido. Hoy en día es el Sigurat de Ur de los Caldeos. Existe tal lugar, no hay secreto de dónde está, se sabe. De ahí nació Abraham y de ahí nace la nación de Israel. Ahora, no podemos entrar en gran detalle en cada capítulo de cada libro de Génesis y tampoco es el propósito del estudio. Lo que queremos lograr es hacer una idea general, una base, un bosquejo del contenido de cada libro, entrando en mayor detalle en algunos casos específicos para entender la base de la Biblia. Porque entrar a estudiar la Biblia completa, años y años. En el caso de Génesis, podemos resumir el libro a grandes rasgos de la siguiente forma. La creación, capítulo 1 y 2. Caído del hombre, el inicio del pecado y sus consecuencias, capítulo 3 a 4. El diluvio, Noé, el arca, 5 a 9.
La dispersión de las naciones, Torres Babel, idiomas, etc. 10 y 11. Abraham, el padre de Israel. Ismael, padre de los árabes. Vamos a ver eso pronto. Capítulo 12, el 25. Isaac y Jacob, capítulo 25, 36. José, principio de la nación de Israel dentro de Egipto, capítulo 37 a 50. Eso es a grande rasgo Génesis. Como digo, no podemos entrar en todos los detalles, pero sí podemos ir apuntando algunas cosas. Y lo último que queremos apuntar hoy es esta promesa que hizo Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande. Y con esa promesa, obviamente Abraham esperó tener por lo menos un hijo. Es difícil convertirse en nación si no tienes hijos, pero pasaron los años. Abraham llegó a tener 85 años sin tener hijos con su esposa Sarai, que en ese momento tenía 74 años. Y pensaban, Dios nos dijo que vamos a tener una nación, por lo tanto, tenemos que tener un hijo. Entonces decidieron, ya era hora de tener un hijo, y la solución era Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2, que dice así. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: El Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. En el fondo, Abraham y Sarai no esperaban el mover de Dios y tomaron las cosas en su propia mano. Dios había hecho la promesa y parece que no confiaban mucho en Dios para cumplir su promesa. El plan de Dios no era cumplir su promesa mediante un hijo de Agar, sino por un hijo de Sara o Sarai. Sarai, nombre original, Dios lo cambió a Sara. Abraham, el nombre original, el Señor la cambió a Abraham. No vamos a entrar en los detalles. Pero Dios dijo, no, Agar, no funciona así la cosa. Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios: Concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: Pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos días. Adivine qué. Un año después, Abraham y Sara tuvieron su hijo de la promesa, Isaac. Imagínense ese papá a los 100 años, o 90 y tanto el caso de Sara. Pero el Señor tenía un propósito con todo eso. Había hecho una promesa y cumplió su promesa. Pero la desobediencia de Abraham y Sara tuvo consecuencias hasta hoy en día. El nombre del hijo de Abraham con Agar, con la esclava, es Ismael. Él es padre de todas las naciones árabes. El nombre del hijo de Abraham con Sara es Isaac. Él es el padre de los judíos. Ya pueden ver el problema. Desde ese entonces hasta hoy, siempre ha existido enemistad entre los judíos y los árabes.
solamente por el pecado de Abraham. Piénsalo de esa forma. Si Abraham y Sara no hubieran pecado de esa forma, las naciones árabes no existieron hoy en día. Es increíble lo que un solo pecado, aparentemente no importante, puede tener para toda la humanidad. Ok, Isaac tuvo su propio hijo Jacob, y después Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. De ahí viene el nombre de la nación. Israel o Jacob a veces tuvo 12 hijos, los cuales se convertirán en los padres de las 12 tribus de la nación de Israel. El nombre Israel quiere decir él lucha con Dios. Y dime que no es verdad que Israel siempre ha luchado con Dios, tanto la nación como, bueno, todo Israel siempre ha sido una lucha con Dios desde el inicio. Uno de los 12 hijos de Jacob o Israel se llama José. Y hay muchos detalles de la vida de José en los últimos 13 capítulos de Génesis, incluyendo cómo él llegó a Egipto, cómo logró ser nombrado el hombre como básicamente segundo en cargo, en autoridad y poder en Egipto. Era muy cercano al faraón, estaba el rey, el faraón, estaba José. Y bueno, toda la historia está ahí en ese capítulo, es muy interesante. Y al final del libro de Génesis, el grupo familiar entero de Israel, o sea, los 2 hermanos con sus esposas y hijos, todos llegaron a vivir en Egipto también con Jacob. Génesis 47, 1 al 7. José fue a informarle al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselos al faraón, y éste les preguntó: ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y comenzó la nación de Israel dentro de Egipto. Inmediatamente después, continuará la próxima semana, jueves 27 de abril, vamos a continuar con el próximo capítulo de la Biblia.